Doctor, más al centro, baje su cámara. Muy bien, ya le damos el pase al doctor Nicolás. Le vamos a pedir que baje su cámara un poquito, por favor, que lo vemos bastante pequeñito. Baje su cámara, por favor, para poder verlo centrado. Y colóquese un poquito más en el medio, por favor, en el medio de la cámara. Perfecto, estamos haciendo la labor de la productora hoy día. Adelante, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, bienvenido a mi programa Hablando con Nicolás Arosemena. El día de hoy vamos a tener un programa especial porque tenemos dos invitados que nos van a nutrir de mucha información. Vamos a invitar al oficial general Carlos Malpica Coronado, quien es el director de la Escuela de Bomberos del Perú, quien nos va a establecer cuáles son esos mecanismos de prevención a fin de evitar accidentes. Bienvenido, mi general Carlos Malpica Coronado. Gusto verlo. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno. El director de la Escuela Naval de Bomberos, agradezco primero su aceptación a esta entrevista. Es importante, doctor, que en esta época navideña la población siempre ilumina pues, ¿no? sus hogares con sus arbolitos navideños, y muchos de nosotros lo que utilizamos son estos foquitos de procedencia china, donde el conducto eléctrico son bastante débiles, ¿no? Y eso, su calentura podría ocasionar de repente un accidente en un hogar, ¿no? Por desconocimiento tal vez, ¿no? A ver, mire, lo que viene pasando es que en las fiestas de Navidad usualmente pues colocamos no solamente las luces, los árboles, sino también otro tipo de adornos que potencialmente son combustibles, o sea, que se pueden quemar. Que antes teníamos los focos incandescentes, que eran calientes, que se fundían, venían una tira de 100, 160, 200, a veces 300, y venían en grupos de 20. Entonces, generalmente cuando el foco incandescente, que tenía dos filamentos, se quemaba, anulaba la conducción de esos 20. Ahora lo que estamos teniendo son focos LED que no calientan, es luz fría y que duran 20, 50, 100.000 horas. El problema ya no es tanto los bulbos de
los bulbos que generan la luz. El problema sigue siendo el de siempre, el de las conexiones. Lo que pasa es que tenemos en la casa un enchufe cerca al árbol y lo que hacemos es colocamos una extensión y al colocar la extensión metemos varios múltiples o usamos ese chanchito que viene como una estrella, que tiene dos patitas y salen 4 conexiones. Y a veces están sueltos. Entonces lo que se genera es un falso contacto. Cuando hay un falso contacto, el enchufe, digamos, queda flojo. Y ese contacto intermitente es el que convierte, o sea, debería ser un conductor, debería pasar la electricidad. Pero al estar conectado y desconectado, se empieza a convertir en resistencia a la electricidad. Y ese cambio de conducta lo que genera es que la pieza se caliente, el enchufe se caliente. Y tiene una capacidad, el enchufe, de poder absorber energía. Entonces lo que va a pasar es que se derrite y finalmente si hay algo inflamable cercano, ese goteo de plástico va a hacer que se genere un incendio. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Primero, evitar conexiones múltiples. Lo segundo es, si hay un falso contacto y sentimos que calienta demasiado la pieza, tenemos que hacer una revisión y cambiarla, porque estamos generando un acto inseguro. Miren las alarmas que se dan, o sea, no es solamente que enchufé y tuve mala suerte y se incendió mi casa, no es así. Lo que tenemos que hacer es la verificación primero, evitar más de 2 conectores en un enchufe. Lo segundo es evitar el falso contacto. ¿Cómo lo hacemos? Cuando enchufamos, vamos a hacer un movimiento entre las 2 piezas y vamos a sentir que está floja. Y al sentir que está flojo, la confirmación de que es un falso contacto es que la pieza va a calentar. Entonces, esos son avisos. Finalmente, no deberíamos irnos a la calle, dejar la casa sola o el departamento solo y dejar todo prendido. Lo ideal sería que prendamos las luces cuando estemos presentes. Eso se resumen las recomendaciones y qué es lo que cómo viene variando el tema de las luces. Como les decía al inicio, no es tanto ya los bulbos que antes eran incandescentes, calientes, sino el mayor problema que tenemos es en el toma corriente y los múltiples. La mayoría de conexiones eléctricas modernas ahora tienen las llaves, antes teníamos los plomos con guillotina, pero ahora tenemos llaves termoeléctricas. Cuando se genera un sobrecalentamiento o algún cruce o un falso contacto, la llave salta. Entonces, otro signo de alarma, ¿no? Si la llave termoeléctrica de la casa, del departamento, está saltando, es porque hay un problema. O sea, no es solamente subir la llave, sino verificar qué es lo que está pasando, por qué salta la llave. Es más, inclusive en otras ocasiones lo que hacen es poner extensiones. ¿Y qué sucede cuando ponen extensiones? Al momento de enchufar, hace un pequeño grillero, sonido, y lo que hace la gente es mover, golpear y apagar ese audio. Y una vez que ya está bien, lo dejan. Eso también es un signo de alarma, que ahí la conexión también tiene un problema y que podría ocasionar también algún tipo de incendio o accidente. Antiguamente, cuando se usaban las llaves de cuchilla, se usa el plomo porque el plomo es un metal blando y que fácilmente la sobrecarga de la línea o a la línea eléctrica se calienta y el plomo se funde. Decían, saltaron los plomos, volaron los plomos o se deshizo el plomo. Entonces mucha gente lo que hacía es colocar un filamento directo de cobre, pero ahí ya la llave no cumple función. Estamos puenteando el sistema de seguridad. Si yo pongo filamentos de cobre en vez de plomo, lo que estoy es evitando que salte, pero al final no va a detectar el sobrecalentamiento de la red, ¿no? Claro, entonces eso hace pues que esa falta de información muchas veces
por la falta de información es que nosotros actuamos pues de tratar pasar una Navidad con los arreglos bonitos, las luces. Sin embargo, esos signos o esas alertas que usted menciona, tenemos que tomar esas precauciones a fin de evitar de que eso pueda producir un accidente o un incidente. Entonces, lo más recomendable es no tener justamente conexiones múltiples, ¿no? Porque a veces también utilizamos unos adaptadores donde tienen 4 o 5, colocamos ahí 5 alimentadores de corriente y dejamos funcionar los arreglos, las luces que van por las ventanas, se van deslizando, ¿no? Y todo eso sí, me supongo que genera un riesgo mayor. Mire, los chanchitos que van directamente a la pared y que tienen ahí para colocar hasta 4 conexiones son más peligrosos que las extensiones. Las extensiones al final tienen un mayor rango de seguridad porque tienen igual un fusible. Cuando uno prende, hay una lucecita. O sea, uno presiona la tecla, digamos, de prendido y se prende una luz naranja. Y eso quiere decir que está pasando corriente. Pero cuando hay algún cruce o calentamiento, ya ese múltiple, por lo general lo que sucede es que deja de conducir, se anula toda la raqueta, toda la tableta, se anula. O sea, es mucho más seguro un múltiple, digamos, que tiene un enchufe único, pero que tiene una raqueta o una paleta con 4 o 5 tomas, porque está diseñado para eso. Pero el tema es que si usamos igual todas las ranuras, podemos sobrecalentar la red. Si hay, normalmente calienta un poco, pero si está caliente y si es desagradable al tacto, tenemos que tomarlo como un signo de alarma de que no está bien esa conexión. Hay algo que está flojo y hace lo que se denomina falso contacto. Es un contacto incompleto y va a hacer que la energía que debería fluir se convierta en calor. Y eso es el peligro porque puede fundir o puede derretir materiales que no soporten esa temperatura. Y al final esa es la causa de plástico líquido que gotea. Al final puede generar una pequeña llama y es el origen del incendio, ¿no? Claro, pero hay en otros casos que inclusive no utilizan ese tipo de extensiones. Por ejemplo, yo traía un ejemplo de ese tipo de extensiones que no tienen ningún tema de generar un tema de fusible y estos normalmente lo conectan directamente y utilizan los tres mecanismos. Más, hay algunas veces que la gente utiliza aquí esos famosos triples y aumentan aquí encima, ¿no? Y esto sí generaría un peligro. Por eso les digo, preventivamente lo que hay que ser conscientes en el momento de enchufar, por eso les digo, eh, evaluar cuál es la reacción. Las conexiones están frías, las conexiones se calientan, están flojas, son signos que tenemos que evaluar, ¿no? Porque los cortocircuitos y los incendios no es que se produzcan de la nada, ¿no? O sea, hay un proceso previo que es el que a veces no miramos, ¿no? Y en el caso de que estemos frente a una situación ya que haya generado una llama que pueda ser inflamable ya por el arbolito, ¿cuáles son las medidas que debe tomar en este caso el ciudadano? Porque también muchas veces en casa existen pues integrantes familiares menores de edad. ¿Cuáles serían esas alertas? ¿Cuáles serían esas reacciones inmediatas de tomar? Porque echar agua de repente generaría un conducto que pueda generar una, una electricidad, una descarga eléctrica. Muy interesante la pregunta. Mire, los incendios relacionados a instalaciones eléctricas, por lo general, se clasifican como incendios tipo C, porque hay presencia de electricidad. Y tenemos claro, como bien lo explica, de que al echar agua a un incendio eléctrico, lo que vamos a hacer es complicar y ponernos en riesgo, ¿no? Lo que tendría que hacerse, si es posible, primero es avisar a los bomberos, ¿no? Llamar al 116 y evacuar la zona. Ya entrar al tema de intentar sacar el árbol a la calle, poner una manta, tiene que ser alguien que tenga algún tipo de entrenamiento, ¿no? Si alguien no tiene ningún tipo de entrenamiento, yo no le recomiendo de que se ponga a luchar contra el fuego porque si no tiene algunas nociones básicas,
lo que puede pasar es que termine accidentándose, ¿no? O empeorando la situación. Claro, inclusive hay mitos, o cuando han sucedido, cuando he hecho algunas entrevistas previas, utilizan tierra, van a la calle, agarran un poco de tierra y echan al siniestro. Ahí tiene un fundamento. Lo que pasa es que los incendios se apagan enfriando, o sea, echando agua, se apagan sofocando, retirando el oxígeno o aislando el combustible. Entonces, la Tierra tiene un efecto de generar, como la Tierra, digamos, requiere mucho más temperatura para quemarse, genera una interfase entre el combustible y la llama, ¿no? Que es igual el principio de los agentes extintores, ¿no? La diferencia es que son productos químicos que son muy difíciles de que se quemen y se adhieren a la superficie del combustible y hacen que ese combustible ya no emita gases y se interrumpe la reacción por la cual se genera el fuego. En el tema de echar agua, el fundamento es que el elemento de la naturaleza más abundante con la mayor capacidad de absorción de calor o capacidad calorífica es el agua. Entonces, por eso que el agua es el agente extintor por naturaleza. Pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de incendios tipo C, donde tienen una fuente eléctrica viva, activa, ¿no? Claro, lo más recomendable sería que también la población tome conciencia y pueda generar un cambio en su sistema eléctrico, ¿no? Sobre todo los tableros, ¿no? Porque hay ahora en día unos tableros que están independientemente, por ejemplo, los zócalos, los tomacorrientes, entre otras. Entonces, eso permitiría, pues, de que cuando suceda cualquier tipo de accidente, eso generaría, pues, una prevención automática, porque eso bajaría, ¿no? El nivel de riesgo, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda suceder, pero sí puede reducirlo. En las casas o los departamentos o las instituciones se diseñan con una capacidad de carga y en toda la estructura, en cada ambiente, también se distribuye la carga. Lo ideal, la importancia de los tableros es que se puede separar lo que son sockets, focos, digamos, de lo que son enchufes. Y se puede también aislar, por ejemplo, los elementos que generan o consumen mayor calor, ¿no? Como por ejemplo la terma. Entonces, cuando salta una de estas llaves, uno puede determinar si el problema es un enchufe o el problema es un foco, o si el tema viene de la terma, o si tienen, por ejemplo, cocina eléctrica, viene de la cocina eléctrica. A eso, esa es la ventaja de tener el tablero, además que permite que se distribuya las cargas de manera adecuada y hay un balance. Claro, eso es con respecto normalmente cuando se acerca la Navidad, ¿no? Pero posteriormente estamos también vísperas a recibir siempre el Año Nuevo, en este caso el año 2020-26, y la utilización de los pirotécnicos, ¿no? Recurren muchas veces al mercado negro. eh, Sería recomendable de que se utilicen solamente aquellos permitidos. A veces hasta queman llantas, ¿no? En algunos lugares, y generan una serie de actos, o a veces compran los muñecos y rellenan de diferentes material que uno no sabe en qué manera va a generar su efecto explosivo, por ejemplo, y eso pueda generar de repente también tipos de accidentes. Miren, todas las actividades que hacemos generan en diferente grado riesgos. El tema de los pirotécnicos, lo ideal sería no usarlos. O sea, esa sería la primera recomendación. Si van a ser usados, lo ideal es que sean pirotécnicos, digamos, regulados, no pirata, ¿no?
o sea, que tengan pues una marca, generalmente son productos importados. El problema es de que siempre tienen que ser operados por un adulto. O sea, siempre deben ser operados por un adulto. Son aproximadamente, no solamente en Perú, sino en todo Latinoamérica, son cientos de niños que sufren no solamente quemaduras, sino se producen lesiones en manos, amputaciones de dedos, esquirlas en cara, eh, o pueden incluso algunos de estos productos hasta generar que uno pierda la mano completamente, ¿no? Entonces, combinaciones malas, ¿no? Alcohol y pirotécnicos, por ejemplo, ¿no? Alguien que ha tomado no debería usar pirotécnicos porque no está en sus cabales. Entonces, volviendo al inicio, la mejor recomendación sería evitar el uso de pirotécnicos. Si los van a usar, que sean productos, digamos, sellados, envasados, que ofrezcan pues algún nivel de garantía. Y lo tercero es que deberían ser operados siempre por un adulto responsable, si se va a hacer. Y de preferencia que sea en lugares abiertos, ¿no? Porque siempre tiene un porcentaje de azar o de que el equipo falle, ¿no? O sea, al final no salen las bombardas en la secuencia, o en vez de salir en dirección vertical hacia la parte alta, termina saliendo de costado, ¿no? Como antiguamente usábamos los silbadores, ¿no? Que Los salía fuera de lanzavianos, los control. lanzavianos, claro. Claro, el tema es que un pirotécnico fuera de control es lo que pasó pues en la emergencia de Mesa Redón del año 2001, ¿no? Para los que lo recuerden, que al final dejó un saldo de más de 300 fallecidos y más de 100 personas desaparecidas. Y eso es lo que Entonces, tenemos que evitar, ¿no? no tenemos que tener tragedias para acordarnos o recordar de que lo que estamos haciendo tiene pues un riesgo, ¿no? No Por debemos eso es, llegar a que haya pérdida de vidas o lesiones graves para recordar de que son peligrosos. por eso es importante, en general, Carlos Malpica, que haya tomado su espacio un sábado a fin de poder conversar estos temas que son de vital importancia a la colectividad y poder evitar no solamente accidentes materiales, sino también personales, ¿no? Como el tema al cual usted ha mencionado, que muchas veces son irreparables. Y una vez ya estado ello, imposible de poder generar pues, una recuperación. ¿Y cuáles son los canales de comunicación, doctor Carlos Malpica, para que la población, en el caso que se encuentre en una situación de esta naturaleza, se comuniquen con los bomberos en principio, porque eso es lo inmediato que deberían hacer? Nuestro teléfono de emergencia a nivel nacional es el 116. Y es 116 porque a veces 116 para una persona mayor o un niño puede ser complicado. Entonces, más fácil de recordar es el 116. Nos marcamos 1, 1 y el número 6. Y la atenderá una operadora, le preguntará cuál es el motivo de la emergencia, por qué llama y la ubicación. Le va a Y la pedir su de- número de teléfono para poder devolver la llamada en caso se corte la llamada. y hay Y que hay tomar un en protocolo, un procedimiento. claro, en ese protocolo también se ha establecido que hay muchas personas que utilizan el medio a hacer llamadas falsas. Eso también genera una responsabilidad. En tema de llamadas falsas, felizmente, ya hace más de 10 años hay una ley. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace un seguimiento estricto al tema y desde hace 8 o 9 años han disminuido a menos del 10% las llamadas malintencionadas, ¿no? Porque tienen multa y además puede generar hasta la suspensión de la línea telefónica. Entonces, el próximo año debemos tener ya en el Perú la central 911 o 911
que al final va a agrupar a todos los servicios de emergencia, al 105 de la policía, al 116 de bomberos y al 106 del SAMU. Eso debe Vaya, es pasar un enlace, un posiblemente enlace. en un año. Esperemos que Va a eso ser como se una cumpla. central de enlace, como una Es central de una central enlace. única de Ay, emergencias, Dios, una como, central. como lo tienen otros países en las películas, o lo tiene, por ejemplo, Ecuador con el ECU 911, ¿no? Pues ya en Perú, eso en aproximadamente un año o 15 meses debe hacerse realidad, ¿no? Para que no haya la confusión de a qué número llamo, sino el número va a ser único. Y también se va a incluir ahí la línea 100 de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer. Qué bueno que haya ese tipo de inducción, de gestión también por parte de las entidades públicas. Y quería yo comprometerlo para otra fecha para poder hablar de otros temas, porque realmente son muchos temas que los bomberos, usted como oficial general, como director de la Escuela de Bomberos de la Superintendencia Nacional de los Bomberos del Perú, es importante que nos brinde este tipo de información que nos sirve de mucho. Y por último, quisiera culminar para que nos dé unas últimas palabras, cuáles son las recomendaciones y un mensaje por estas fiestas navideñas de Año Nuevo, usted como un gran bombero, ¿no? Bueno, agradecerle el espacio. Segundo, pasemos unas fiestas tranquilas, y eso está en base a que seamos responsables. Identificar peligros eléctricos, identificar peligros en los fuegos artificiales, y si podemos evitar hacerlo, sería ideal. Si no, hacerlo bajo una condición segura, ¿no? Un adulto responsable en un espacio abierto. Finalmente, el Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, institución que ha cumplido 165 años, este 5 de diciembre, no solamente ofrece dentro de los servicios la extinción de incendios, hacemos rescate y también hacemos lo que son las atenciones de emergencias médicas y la respuesta a emergencias con productos químicos o materiales peligrosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Malpica Coronado, por esta entrevista, que seguro voy a comunicarme con usted para poder tocar esos temas de gran importancia y valioso que la sociedad debe conocer y poder ir reduciendo estos riesgos que se nos presentan día a día. Que pase una feliz Navidad en compañía de su familia y un próspero año 2026. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosamel. Encantado. Ahora vamos a ir a unos cortes comerciales y vamos a regresar con nuestro segundo invitado, con el abogado Ricardo Vera desde el país de España. Es un abogado exitoso, el cual nos va a contar sobre su proyecto, que es muy interesante tenerlo en cuenta, y vamos a conocerlo en breves, después de la pausa.
Su audio, doctor. Ahora vamos a empezar nuevamente con el segundo bloque y tenemos como invitado especial, bienvenido Ricardo. Ricardo es un abogado de la República de España, es director ejecutivo independiente senior de su firma que hoy día nos va a hablar y cómo ha sido su trayectoria. Bienvenido Ricardo, para ti buenas tardes y para nosotros buenos días. Buenas tardes desde España, buenos días Nicolás para ti y para toda tu audiencia, tus televidentes. Es un placer enorme estar contigo, doctor, en tu programa, para todo Perú y para todos nuestros hermanos en Iberoamérica que puedan conectarse. Un placer enorme, muchísimas gracias. Bien, Ricardo, háblanos un poco sobre tú y cómo empezaste en este campo jurídico. ¿Fue que abriste un estudio? ¿Cómo empezaste para que después pasemos a hablar de esta gran importante firma que realmente nos pueda enseñar y pueda pues poder expandir, ¿no? Este proyecto que tienes que es muy interesante, ¿no? Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho que me dejes esa oportunidad. Nicolás, yo supongo que empecé como todo el mundo, ¿no? Cuando estudia Derecho, cuando estudia Leyes en la universidad, con un fuerte compromiso por devolver a la sociedad parte de lo que hemos aprendido gracias a las oportunidades que nuestras sociedades democráticas nos ofrecen. Y eso comenzó, pues ejerciendo en mi caso, ejerciendo la abogacía desde recién egresado de la universidad, en un despacho fantástico de mi ciudad, donde aprendí muchísimo, Cortés, Alcaide Ortega, y muy pronto abrí mi propio estudio legal, inicialmente en el año 1999, ya ha llovido desde aquel entonces, y posteriormente la vida me ha ido llevando por distintas etapas, trabajando para la administración pública en mi país con implicaciones tanto en la administración autonómica o digamos regional dentro de mi país, con implicaciones también con la administración supranacional de mi país, con la Unión Europea, y esto como servidor público, como funcionario, y posteriormente mi reingreso allá por 2011 aproximadamente en el ejercicio privado, primero en un despacho nacional en España con una gran dimensión internacional, donde me ocupé de la parte del derecho público. Desde aquí mi agradecimiento a Martínez Echevarría Pérez y Ferrero, que era como se llamaba en aquel entonces, Martínez Echevarría en el día de hoy, un despacho de referencia en Andalucía, en España y en Europa, y posteriormente con mi propia firma, que en aquel momento se llamó Veralex, que ha evolucionado en los últimos años, particularmente en la última década, desde el 2015, cuando la fundamos, a la actualidad, donde estamos implicados en una firma global que tengo el honor de dirigir, que se llama RBJ Legal Solutions, que opera fuertemente anclada en España y en Europa, pero con una visión global, abierta al mundo, tanto al este como al oeste, de donde nos anclamos, al oeste con una vista puesta siempre en nuestros hermanos iberoamericanos, de los que tanto tenemos que aprender, también en el gigante de los Estados Unidos, y con la vista en el este, por supuesto, todo el resto de Europa y la zona de MENA, Middle East, Northern Africa, fundamentalmente basados en Emiratos Árabes y en Marruecos. Y esta nueva firma, Ricardo, no solamente ve puntos de vista netamente jurídicos, ¿no? Sino que también Así está es. asociado a ramas conexas. Así es. Desde RBJ Legal Solutions, lo que nosotros intentamos promover, y en nuestro principal objetivo, es entender el derecho como una herramienta de comprensión y de solución de conflictos. Por tanto, desde el derecho y a propósito del derecho,
nosotros intentamos trabajar en 4 grandes campos que estamos convencidos que son el derecho del futuro y me atrevería a decir, amigo Nicolás, doctor Arosemena, el presente más rabioso. Nosotros hemos dividido nuestra práctica jurídica, pero como tú bien has dicho, no solo nuestra práctica jurídica, sino tendría que ser un poco más amplio, en 4 grandes sectores para ayudar a empresas y a personas por todo el mundo. Esas 4 grandes áreas son el sistema de Legal Counsel, de asesoramiento jurídico corporativo, fundamentalmente pensado para empresas, introducirnos en el apoyo corporativo de esas pequeñas y medianas empresas del ámbito europeo, del ámbito iberoamericano, del ámbito de los Estados Unidos y del ámbito de la zona del Middle East y de Northern África, que por su volumen, por su entidad, no pueden quizás acceder a las opciones que hay en el mercado para las grandes compañías, pero que tienen los mismos problemas que las grandes compañías, solo que hay que dimensionarlos correctamente, pero tienen las mismas necesidades de gobierno corporativo y de asesoramiento corporativo. Por eso ofrecemos un gran área de Legal Counsel dentro de la propia empresa, que se presta tanto de manera virtual, a través de las redes con nuestros asistentes virtuales, que están siempre gestionados por abogados capacitadísimos detrás, y los gestionamos en multilingüe, los gestionamos en español, en inglés, en francés, en italiano y en portugués inicialmente, y bajo requerimiento en otras lenguas, incluidos el ruso, el chino o el árabe. Ese es el primer gran grupo. El segundo gran grupo es lo que nosotros llamamos Growth and Strategy, que se dirige a ayudar a individuos que quieren empezar una nueva profesión o una nueva andadura económica para mejorar su vida y su futuro, o a empresas ya establecidas en sus propios territorios que quieren expandirse fuera de su territorio o mejorar sus opciones dentro del que operan, y les ayudamos con estrategias para establecer desde el derecho, pero no solo desde el derecho, sino con esa base jurídica, una propuesta de crecimiento sólida, segura, eficaz y eficiente, que les ayude a conseguir sus objetivos lo más rápidamente posible. Hay un tercer gran sector del que nosotros también somos muy conscientes y que hemos querido introducir, por supuesto, en RBJ Legal Solutions, que es el Realty, el sistema del real estate, de la inmobiliaria, todo el asesoramiento jurídico y el acompañamiento en materia de arrendamiento y de compraventa en los países donde operamos. Y aquí tengo que decirte que tenemos un particular interés, por supuesto, en España, donde la industria del ocio, del turismo, es fundamental, pero también en otros países de nuestros hermanos iberoamericanos, como puede ser el propio Perú, con un desarrollo inmobiliario impresionante y muy, muy eficaz, que creo que entre todos debemos potenciar, u otros países como Argentina, Paraguay, que son grandes desconocidos en este campo, pero que tienen muchísimas extensiones que pueden servir tanto para real estate como para empresas, o aquellos destinos que obviamente tienen un potencial turístico de sol y playa en el Caribe o en las islas de América, que todos tenemos en la cabeza, Costa Rica, Colombia, tantos y tantos zonas en América que pueden ser objeto de este acompañamiento jurídico en una buena opción, tanto de propio disfrute como de inversión, incluso en temas de residencia tanto individual como empresarial, y ahí estamos nosotros en ese sector con un realty jurídicamente muy bien apoyado y también con una visión estratégica empresarial. Y por supuesto, el último gran grupo, el cuarto grupo, que podría ser perfectamente el primero, que es de donde nacemos y donde descubrimos nuestra vocación, y que ahora pretendemos exportarlo con la experiencia y el bagaje que hemos conseguido en estos más de 27 años
de ejercicio profesional en Europa, América, y ponerlos al servicio de nuestros clientes que también serán nuestros amigos en el campo de la litigación puramente y del arbitraje particularmente enfocado al derecho administrativo y al derecho de los negocios. Este es el conjunto que forma RBJ Legal Solutions, que se nutre de toda la experiencia de Veralex, abogados y consultores, pero que evoluciona un paso más allá con un fuerte anclaje local, pero con una visión global, sabiendo que el derecho es una herramienta de solución de conflictos y, por tanto, positiva, no una herramienta solo para cuando no hay más remedio y tenemos que apagar el fuego, como muy bien ha explicado tu anterior invitado en el programa, ¿no? Nosotros creo que nuestro mejor servicio es intentar evitar que el fuego nazca. Si nace, por supuesto, ahí estaremos para solucionarlo, pero creemos profundamente en el derecho preventivo y en el derecho estratégico, y en RBJ Legal Solutions en eso estamos empeñados, en construirlo, en desarrollarlo y en ofrecerlo a todos nuestros clientes y amigos por todo el mundo. Claro, qué bueno, Ricardo. Yo realmente felicito esa innovación a la cual has implementado, que realmente va a ayudar mucho desde el punto de vista jurídico, empresarial, a innovaciones, a gente que recién va a impulsar un negocio, cómo llevarlos, encaminarlos de una manera estratégica, porque cuentas con un equipo de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, afortunadamente contamos con un equipo de primerísimo nivel, no solo en España, donde por supuesto tenemos un equipo de abogados, y no solo de abogados, pero tenemos una visión multidisciplinar y contamos con abogados, con economistas, también nos ayudan en el campo de la comunicación, porque todo está muy imbrincado, Nicolás, todo está muy entremezclado, ¿no? Y creemos que no puede ofrecerse una única solución basada en un único prisma, pero sobre todo RBJ Legal Solutions tiene la grandísima fortuna de contar con un equipo de socios y partners por todo el mundo de primerísimo nivel, que pueden facilitar no solo la solución legal in situ, presencial, en el propio territorio, sino que pueden dar esa capacidad de cercanía, de contacto real con lo que está ocurriendo y de ayudar tanto a individuos como corporaciones de cualquier dimensión a, en realidad, cumplir sus sueños, ¿no? Nuestro claim, el sistema en el que nosotros creemos que se fundamenta la victoria real en el mundo real, es un juego de palabras, ¿no? Lo decimos muchas veces en inglés, pero lo quiero decir en español, ¿no? Hay que pensar, hay que actuar, hay que crear, hay que vivir, y esa es la ganancia. Think, act, create, live, win. Ese es nuestro... la verdadera victoria está en lo que somos, no en lo que hacemos, y esa filosofía, ese espíritu es el que queremos trasladar a nuestros clientes, que conservamos a lo largo de estos 5 lustros de actividad, y a los nuevos que se incorporan con esta visión global que nos lleva a actuar tanto en Dubái como en México, Colombia, Perú, por supuesto, Marruecos, Italia, Portugal, Florida. Estamos solo a un clic de ratón. Ricardo, yo tuve la oportunidad de conocerte en el año 2022 en la ciudad de León, Así es. un tema académico, y también te dedicas al tema de las ponencias, de las capacitaciones a los jóvenes universitarios, en este caso en la rama del derecho jurídico, que realmente es importante también llegar a ellos a través de este medio de comunicación, como es la expresión oral de ciertos temas relevantes o importantes, para que ellos puedan tenerlo como una herramienta. Por supuesto, yo creo que en cualquier faceta, en cualquier profesión, Nicolás, la capacitación,
la búsqueda permanente de una mejora es fundamental, ¿no? Y en esto yo creo que desde España tenemos que aprender muchísimo de nuestros hermanos americanos, ¿no? Vosotros tenéis, y en vuestras universidades me consta porque yo he tenido ocasión de participar en alguna ocasión como estudiante, como oyente y en no pocas ocasiones también como ponente en diversas universidades americanas, en el Perú, en Colombia, en México, en El Salvador, en Argentina, y soy un rendido admirador de la capacidad de capacitación que desde América se realiza y que muchas veces desde Europa desconocemos porque no miramos hacia allá, ¿no? Me parece que es un grandísimo error este que tenemos los europeos con respecto a América y particularmente los españoles con respecto a América, y creo que se da la circunstancia de poder asumir una unión muy real y muy efectiva en la capacitación que tanto desde Europa se puede ofrecer en el campo del derecho, como desde la que América se puede ofrecer hacia Europa desde el campo del derecho. Y me parece que tenemos una oportunidad tremenda si, unidos por este idioma que compartimos, incluyendo también a nuestros hermanos lusófonos, que también pueden incorporarse a ese planteamiento, tenemos la oportunidad de afrontar de afrontar y de liderar una experiencia formativa en campos básicos del derecho, tales como la argumentación jurídica, el derecho constitucional, el derecho público, donde tenemos muchísimos puntos de conexión y uno fundamental, ¿no?, que es nuestra voluntad absolutamente acreditada de ofrecer a nuestras sociedades un presente seguro y un futuro mejor. El derecho, si es algo, y sé que esto lo compartimos, Nicolás, porque hemos tenido oportunidad de conversarlo en alguna ocasión, es una herramienta magnífica para solucionar conflictos de manera pacífica. Bien, desde esta visión compartida que tenemos y de la posibilidad de ofrecer esto al mundo, creo que estamos en unas condiciones perfectas para ofrecer a más de 500 millones de personas en todo el mundo, que se dice pronto, unidos por una misma lengua y partícipes con todas las diferencias que nos enriquecen de una cultura que en mucho espacio es una cultura común, con sus luces y con sus sombras, como todas las vidas que tienen sentido ser vividas. Creo que tenemos una oportunidad brillante para ofrecer al mundo una posición jurídica clara de fortalecimiento del Estado de Derecho, de respeto de ese Estado de Derecho y de ejemplo de cómo se practica ese Estado de Derecho desde la visión orgullosamente iberoamericana que compartimos. Y, por tanto, en cualquier iniciativa de ese campo siempre se me encontrará o participando y disfrutando de las ponencias de uno y otro lado del charco, o contribuyendo a esa visión integradora del derecho que mira más allá y que ofrece un futuro mejor para nuestras sociedades. Claro que sí. Creo que en el año 2023 o 2024 visitaste nuestro país. ¿Qué te pareció Perú por veniste por primera vez? Soy un apasionado de toda América y soy un apasionado absoluto del Perú, ¿no? Ten en cuenta que en mi país, cuando algo es muy bueno, se dice que vamos a conquistar el Perú. Entiendo y pido perdón a tus espectadores por la parte peyorativa que pueda tener esto, pero no es negativa, es positiva, en el sentido de que para nosotros el Perú es algo muy grande. La belleza de tu país, la calidad de su gente, el orgullo del peruano, ¿no?, que es un orgullo sereno, pero es un orgullo firme, ¿no? Es un orgullo que no necesita imponerse a otro. Es un orgullo que simplemente necesita decir, aquí estoy yo, ¿no? Sin hacer ruido, pero aquí estoy yo.
para mí es una alegría. Yo disfruté muchísimo, estoy deseando regresar y además, mientras que me regreso, tengo la certeza de contar con muy buenos amigos allá, con los que tender puente es muy fácil. Y esto es muy importante, porque en un futuro, en un presente que está muy tensionado en todos los países de nuestro entorno, donde vivimos situaciones de dificultad y de cierta tensión y muchas veces de incomprensión desde el poder público se está haciendo. Y bueno, es importante que no perdamos la perspectiva, ¿no? Nuestros dos países, España y el Perú, son un ejemplo vivo de que las cosas toman su tiempo y que los problemas hay que solucionarlos con perspectiva. Por supuesto, hay que ser firme en la petición de la solución de los problemas de una manera con rigor, con fortaleza, con ese orgullo peruano, ¿no? Pero eso no significa que hagamos de la coyuntura una circunstancia, una estructura, no. Lo coyuntural es coyuntural y pasará, y quedará la esencia, y sobre esa esencia es de lo que tenemos que construir. Por tanto, aunque haya motivos presentes para la preocupación que nos tengan que ocupar y que preocupar, yo creo que es bueno que mandemos, sobre todo en estas fechas, que hay que celebrarla, un mensaje de optimismo, ¿no? No hay ninguna tontería en el mundo, que sea absolutamente duradera. Todas las tonterías terminan antes o después, con más dolor o con menos dolor, y queda el pozo, queda la esencia. Y en América, en el Perú y también a este lado del charco, orgullosamente iberoamericano, hay un buen pozo. Y en ese pozo tenemos que confiar, reivindicarlo, pelearlo, lucharlo, pero con la tranquilidad de que la razón está de nuestra parte y al final nada se estropeará lo suficiente como para que no tenga remedio. Quiero aprovechar este pequeño espacio que nos queda para poder mandarle un saludo muy especial a Salvador, que fue quien hizo la invitación y dio la oportunidad de poder conocerte, y aprovechar también mandarle saludos a todos los integrantes del grupo de León que tenemos por el grupo de la red social. Algunos de ellos también nuestro saludo para ellos. Por supuesto. Ricardo, yo me uno un saludo al profesor Salvador Tarodo, que no solo es una referencia de todo esto de lo que estamos hablando. Salvador Tarodo es no solo un magnífico profesor universitario, un ejemplo relevante de la academia, sino una bellísima persona que junto con otros muchos compañeros y colegas de América han sabido concitar una red iberoamericana de escuelas y facultades de Derecho que está muy en el germen de esto que estamos hablando, ¿no? Saber, ser conscientes de que somos capaces, sin ningún complejo de superioridad, pero tampoco sin ningún complejo de inferioridad, de exportar un derecho útil para el futuro a todas las personas de nuestra comunidad. Y estamos hablando de más de 500 millones de personas en el mundo que son referencia y faro para otras muchas en él. Ricardo, por último, ¿cómo pueden ubicarte? ¿Cómo pueden llegar a tu firma? ¿Por las redes sociales? Fácil. Se puede buscar la RVJ, arvejey.com en nuestra página web, y ahí habrá enlaces a todas las redes sociales, y además confío en que con tu amabilidad y con tu programa mis datos están a disposición de todo aquel telespectador que quiera conectar con nosotros, aunque solo sea para felicitar la fiesta. Lo del derecho no importa, pero para darnos un abrazo y estrechar la distancia que hay entre nuestros dos continentes, que deben de estar así de cercanos siempre y así de proactivos siempre, Nicolás. Ricardo, desde ya te deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2026, muchos éxitos en tu proyecto. Sé que eres un gran profesional, has llevado una firma previa muy exitosa y yo no tengo dudas de que esta nueva firma va a hacer un boom
en el mercado porque es un equipo de trabajo en conjunto, no solamente jurídicos, también hay contables, hay ingenieros, es todo un equipo de trabajo y la verdad que muy encantado. Muchas gracias, No sé Ricardo, si se por tu perdió la espacio. conexión, pero se perdió la conexión. Ah, sí, sí, se perdió, que era la conexión. Eh, este sábado que viene vamos a tener también a dos invitados un tema jurídico, un tema cultural. Muchas gracias.